Bueno, vamos a ver un tema que creo que nos va a traer un poco de refresco, si podemos decir así, en nuestro entendimiento. Y vamos a hablar de algo que es siempre un tema de discusión o ha sido tema de discusión desde que aparecieron algunas sectas, en especial una, y vamos a ver el pacto del día de reposo que hizo Dios con Israel y que es una gran diferencia con la iglesia, porque para Israel el día de reposo era el día sábado y esto nosotros miramos y observamos y vemos que en la iglesia como que esto no se respeta, pero a veces somos acusados los creyentes en Cristo por no o por violentar ese día de reposo, como que nosotros no lo cumplimos, no lo llevamos de alguna manera y es como que decimos, ¿qué pasa? Entonces muchos creyentes no entienden porque se los acusa incluso con fundamentados en pasajes del Antiguo Testamento y eso hace que la gente esté en duda si está bien, si hizo correctamente lo que hace, pero el día de reposo es algo que se le ha dado por medio de la ley, el día físico, o sea, el día semanal, el sábado, el séptimo día de la semana, se le ha dado a Israel, no a la iglesia. Nosotros vamos a leer todo el Nuevo Testamento, a excepción del ministerio de Jesús en los días de su carne, en los días de su ministerio, vamos a ver que él sí respetaba también el día sábado porque él estaba bajo la ley. Él hizo su ministerio todavía en el periodo del Antiguo Testamento. Como hemos hablado en audios anteriores, el nuevo pacto fue confirmado, primero fue digamos, mostrado y se dijo el nuevo pacto en la cena pascual con sus discípulos. Ahora se confirmó en la cruz del Calvario y entró en vigencia, entró la vida en el nuevo pacto cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, 1 al 4. Ahora, desde ahí en adelante, en el libro de Hechos, aunque dice que Pablo iba a los días de reposo, pero iba a la sinagoga, porque los israelitas incrédulos, no cristianos, siempre se reunían en sus tradicionales reuniones de los sábados en las sinagogas y Pablo aprovechaba todo ese grupo de israelitas para poder predicarles el evangelio. Pero a los gentiles no había un día en que él buscaba las multitudes, sencillamente iba y cuando encontraba comenzaba a predicar, sea martes, sea miércoles, jueves, no importaba eso. Ahora es importante que entendamos que a Israel o Israel debía observar el día sábado. La observancia de del día sábado también tendrá lugar en la tribulación y durante el milenio, pero estamos hablando del Israel fuera de la iglesia, el Israel del Antiguo Testamento, Israel de la gran tribulación e Israel en el milenio. Recordemos y como hemos dicho, hay un paréntesis, según vemos en Daniel 9, 24 al 27, hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. En ese paréntesis está, tenemos que saber que no entra nada del costumbrismo de Israel. Cuidado con querer pretender insertar algo del pasado, del futuro de Israel dentro de ese paréntesis porque vamos a entrar en un problema bastante complicado. En Éxodo 28, cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, ese día debía ser santo, ese día no se podía dejar para otra cosa que no sea la adoración a Dios y reposar, quedarse quieto y en la meditación del Dios de Israel. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las
puertas. Y así, y va dando el ejemplo. ¿Cuál es el fundamento que Dios le pidió a Israel por esto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, quedamos hasta aquí con lo que era algo explícitamente mandado por Dios a Israel. Esto es para ellos, y recuerden que la ley inicialmente fue entregada y fue dada a la nación de Israel, no a todos los pueblos. Por eso, como vimos en Deuteronomio, se hacía ver que Israel era un pueblo especial y de gran sabiduría e inteligencia, porque tenían mandamientos y leyes que ningún otro pueblo o nación los tenía. Bien, ahora entendemos que Israel debe guardar por mandamiento, pero eso transcurre durante el Antiguo Testamento. Siempre se guardó el día sábado, por lo menos en el tiempo que Israel estaba en buena vida espiritual. Lamentablemente, por supuesto, esto no se cumplía cuando Israel entraba en apostasía, cuando entraba en rebelión contra Dios en las diferentes épocas en que se vivencian en el Antiguo Testamento. Ahora, también nosotros podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 20, que el Señor Jesús, haciendo ver los peligros y lo atroz que sería de la gran tribulación y cómo se vendrían dando las señales, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado o día de reposo. Jesús hace ver que los israelitas, como van a construir el templo, como van a empezar a hacer la adoración, así como la seguían haciendo en el Antiguo Testamento, hace notar que los israelitas, por supuesto, van a empezar a respetar el día de reposo, van a comenzar a hacer lo que hacían normalmente en ese día. Entonces Jesús le hace ver que va a ser importante que tengan en cuenta el día de reposo si es que van a huir, porque en ese día no se podían mover hasta ciertas distancias, debían quedarse en donde les agarraba el día de reposo. O sea que Jesús hace notar que el Israel de la gran tribulación volverá y será incluso de alguna manera bendecido por Dios por guardar. Estamos hablando de Israel en la gran tribulación, no estamos hablando de la iglesia todavía, estamos hablando de ese Israel. Pero cuando vamos también a Ezequiel 46, 1 y 3, también vemos algo interesante, que en el milenio, Israel también guardará el día de reposo y las fiestas. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la nueva luna. Vamos al versículo 3 del capítulo 46 de Ezequiel. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta de los días de reposo en las lunas nuevas. Entendemos, cuando Israel está como protagonista, como prioridad de Dios en las naciones, en los diferentes tiempos, Antiguo Testamento, Gran Tribulación y la era milenial, Israel debe guardar, porque fue para ellos ese pacto y ese mandamiento. Vamos a corroborar bien esto para terminar en este audio, y después vamos a entrar con otro audio a lo que es en el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo 31 de Éxodo, retrocedamos de Ezequiel un poco y vamos al versículo 12 en adelante, hasta el 17 principalmente, y hay algo que tenemos que ver bien acá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, atendamos bien, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros
el que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Es señal para vosotros, le dice Dios. Debían santificarlo los hijos de Israel. Y 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues, escuche bien aquí, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generación, por pacto, y escuchen bien, por pacto perpetuo. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, no los hijos de Dios en la iglesia, los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entendamos bien que esto que está diciendo Moisés a Israel es algo a perpetuidad para Israel. El día de reposo no es algo que Israel lo va a poder violar incluso en la gran tribulación o en el tiempo del milenio, sino que es algo para esta nación específica, esta nación física de Israel. Acá no podemos hacer que esto es para la iglesia también, y los creyentes, como lo hacen los adventistas, tienen que también guardar el día de reposo. Eso fue una locura de Ellen White, pero la Biblia nunca hace ver que los cristianos, la iglesia, debe guardar el día de reposo. Bien, vamos a continuar con este tema de lo que era el día de reposo para Israel y cuál es el reposo en la iglesia. Vamos a ver que en la iglesia no hay un día de reposo, no es el séptimo día el día de reposo. Si usted quiere descansar el día sábado porque le viene bien, es un día que usted no trabaja, hágalo, por supuesto. Quiere verdaderamente por cuestiones que un domingo no lo puede hacer y quiere hacer una reunión el día sábado, todo muy bien, pero el día sábado, el séptimo día, es un pacto entre Dios e Israel perpetuamente, pero no con la iglesia. Cuidado, repito, cuidado con querer poner reglamentos antes, que están antes y que están después del paréntesis que es la iglesia, según vemos en Daniel 9, 24 al 27, en especial la parte donde se ve la semana 69 y la 70. En ese paréntesis que es la iglesia, no podemos introducir estos pactos que hizo Dios con la nación de Israel. Así que vamos ahora entonces a ver la iglesia, en qué forma está reemplazado el día de reposo en la iglesia de Cristo. La iglesia debe ser diligente y debe hacer todo esfuerzo para estar en el reposo de Dios. Vamos a Hebreos, que creo que es un capítulo bastante importante referido a esto. Capítulo 4, versículos, vamos a leer desde el 6 hasta el 11 para entender un poco mejor esto. Vamos a leer desde el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Cuidado, una cosa es el día de reposo y otra cosa es el reposo. Entendamos esta diferencia y marquemos. Vamos a seguir leyendo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el evangelio no entraron por causa de la incredulidad. ¿No entraron a dónde? No al día de reposo, no entraron al reposo. Otra vez determina cierto día, diciendo por David. Recuerden que la ley fue dada por Moisés, fue en el pasado, pero ahora hay otra determinación. Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado él mismo de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, dice, entrar en aquel reposo, no en el día de reposo, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Es importante entender que el autor a los Hebreos está haciendo ver a todos estos israelitas que estaban a punto de apostatar, de retroceder en el camino de Cristo, que ellos no debían mirar tanto si cumplían o no el día de reposo y todos los reglamentos que desde el templo se les estaba dando las directrices a muchos israelitas, que algunos ya creyentes en Cristo estaban dudando si no era quizás un pecado lo que habían hecho de haber violentado el día de reposo y haber violentado lo que dice el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Señor Jesús también había dicho que Él era Señor del día de reposo. Él era el que había traído el reposo de Dios. Nosotros debemos entender que hemos reposado de todas nuestras obras de pecado, hemos ahora entrado al reposo de Cristo en Dios. Debemos saber que nosotros estamos esperando el pleno reposo. Cuando el Señor lleve a su iglesia, entraremos a un pleno reposo en donde ya no tendremos más nada que ver con el pecado. Josué les dio un reposo en Canaán temporal. Era un lugar en donde ellos pudieron estar, fueron sacados de ahí en el cautiverio babilónico, pero se habla de otro reposo, según vemos por parte de David, que después de un tiempo vendría, y ese reposo nos llegó en Cristo Jesús, que pueden entrar israelitas y gentiles a ese reposo, porque Cristo cumplió todas las obras que habían que cumplir y que eran necesarias para reposar y para tener una vida espiritual todos los días con Cristo, no solamente el día sábado, sino todos los días son días de reposo para el cristiano, todos los días son para mantener una relación y un constante entendimiento a través de la palabra de Dios. No es solamente un día específico en la semana, sí, los domingos, por supuesto, normalmente la iglesia cristiana se reúne en los templos, pero eso no quiere decir que la adoración de la iglesia está recluida y encerrada solamente en templos, o está encerrada o enfrascada en un concepto que solo en el templo es donde nosotros adoramos y fuera de ahí no hay adoración. Aunque esto es lamentablemente un concepto que hay muchos cristianos que lo tienen. Creen que si no van al templo, si no van a ese lugar, entonces como que no hay una verdadera adoración a Dios. Esto es mentira, porque la Biblia hace ver que la iglesia es el templo del Espíritu Santo y que la iglesia adora en donde estén reunidos en el templo, pero cada creyente está adorando y alabando al Señor en sus obras, en sus actos y en la predicación del Evangelio, lo está haciendo, pero no, por supuesto, no restringido a un templo. Es importante tener esto en cuenta. Así que la iglesia está en el reposo de Cristo, en el reposo de Dios, y es allí donde debe quedar. Vamos a seguir compartiendo lo que es esta exposición que estamos haciendo sobre estas diferencias entre Israel y la iglesia, y vamos a ver cómo seguimos para poder avanzar y así algo más llegar a aprender. Vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es la membresía en relación a Israel y la membresía en relación a la iglesia. La membresía de la nación de Israel era por nacimiento o por llegar a ser un prosélito, por convertirse al judaísmo. Esto vemos en Génesis 17:7, cuando todos los descendientes de Abraham son los que serán israelitas siempre que van por lo que sería la línea de la promesa. Aquí eso también hay que tener en cuenta. Los israelitas, por supuesto, vienen en relación al lo que es la descendencia de Abraham vía Isaac y vía Jacob.
Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto de la circuncisión era lo que iba a mantener esa línea desde Abraham hasta el último israelita que salga, que naciera, perdón. Ahora, es importante entender que la descendencia de Abraham, de la que se habla en este capítulo y en varios de capítulos en donde vemos pactos con Abraham, siempre va a ser en relación a Isaac y siguiendo por Jacob, que después se le cambia el nombre y se le dice Israel. Todos los israelitas, o sea, todos los que nacieron desde las 12 tribus, desde los 12 hijos de varones que tuvo Jacob, todos ellos son descendientes de Abraham según la promesa, aunque no todos se mantuvieron en ese ejemplo de fe de Abraham, los israelitas en su historia. Con todo ello, ellos podían ser parte de esa promesa confirmada al mantenerse en la fe de Abraham. Tristemente, en muchas ocasiones, estos israelíes o los israelitas, perdón, en su historia, han fracasado en esta fe de Abraham por seguir los dioses ajenos, los dioses de las naciones paganas y por querer ser igual a otros pueblos. Ahora, cuando nosotros vamos a la membresía de la iglesia, es por el nuevo nacimiento, no por nacimiento de alguien o que se viene con una ascendencia ancestral antigua y se trae y vamos hasta Abraham. En el caso de la iglesia se hace por el nuevo nacimiento acompañado del ministerio de bautismal de Dios en el Espíritu en relación a que el Espíritu inserta, sumerge al nuevo miembro en la iglesia de Cristo, o sea, lo coloca en el cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver primero en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos, o sea, hijos de Dios. Ahora, esto tenemos que entender que aunque se dice en un contexto israelita, porque Jesús todavía estaba en su ministerio en el antiguo pacto, entonces, pero debemos saber que todos israelitas y gentiles, para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, tienen que recibir y creer en el corazón que Cristo es el único Salvador. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, vamos a ver que Jesús le había dicho a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder llegar a ser un hijo de Dios o ser parte del reino de los cielos. Sin eso era imposible que pueda haber una posibilidad de salvación. Y todo esto era, dijo Jesús, obra del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios como salvo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, se nace físicamente, se nace biológicamente, pero para llegar a ser salvo y estar dentro y pertenecer al reino de los cielos y ser parte de lo glorioso que viene a futuro en Dios, entonces tenemos que nacer también del Espíritu. Ahora, esto de nacer del Espíritu no está limitado a una nación, no está limitado a un pueblo o a una cierta familia o cultura en el mundo, está dado a todos. Todos pueden creer y llegar a ser salvos si por la fe se acercan a Cristo como Salvador. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, también dice el apóstol Pablo, eh, lo que habíamos leído ya en otra ocasión, que
es el Espíritu el que introduce a los creyentes al cuerpo de Cristo, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Introducidos, sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, o sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos. Aquí entran israelitas y gentiles de todos los tiempos desde que el Espíritu vino en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, y desde que se produjo el nuevo nacimiento en los primeros cristianos, entre el capítulo 2, 3, 4, 5, por la predicación de los apóstoles, desde que siguió así también el libro de Hechos, continuó con la salvación de israelitas y gentiles que venían a los pies de Cristo y tenían la salvación. No hay límite para quienes pueden ser parte de la iglesia, sino que a todos se les dio la posibilidad de hacerlo, y como decía Pablo, también por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio se abrió camino a todos y todos pueden ser miembros de la iglesia de Cristo. Es importante tener esto en cuenta y saber esta diferencia. Para Israel en su historia, en su historia que fue hecha en el Antiguo Testamento, siempre la membresía solamente se hacía por nacimiento. Quien quería ser miembro de la nación de Israel tenía que cumplir con todos los ritos de iniciación para llegar a esto. La circuncisión, tenía que hacer también un pacto, como una alianza para poder ser y empezar a participar en todas las fiestas y todos los ritos que tenía Israel en su aspecto ceremonial, para poder ser aceptado, con todo que no había nacido biológicamente de alguna de las tribus, pero se lo aceptaba para ser así. Estos eran los prosélitos. Bien, vamos a continuar entonces en otro audio con el otro tema. Bien, continuamos con esto de la membresía que estábamos hablando y veamos algo interesante también que es bueno aclarar aquí. Los creyentes, y quiero que atendamos bien a cómo lo voy a ir diciendo para que no quede alguna duda y alguna confusión, porque ha habido por ahí a veces un poco no sé si decir confusión, pero no se entendió bien en algunos otros audios cuando hablo de la separación que debe haber entre los israelitas antes de Pentecostés, o sea, nos referimos en el Antiguo Testamento hasta Cristo, y los israelitas de la gran tribulación y los israelitas del milenio. Los creyentes israelitas de antes de Pentecostés, los israelitas creyentes de la tribulación, no del tiempo de la iglesia, de la tribulación, y los creyentes israelitas del reino milenial de Cristo no son miembros del cuerpo de Cristo, sino son una nación que va a actuar como tal en estos tres periodos fuera del paréntesis que es la iglesia. Ahora vamos a ver los israelitas que están dentro de la iglesia cómo quedan, pero en Éxodo 19, 5 al 6, nos dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De aquí, este pensamiento de estos dos versículos es lo que marcaría la cultura de Israel, tanto como nación, como sacerdocio entre las naciones, pero siempre solo dirigido en lo que era la tribu de Leví y la descendencia de Aarón. Pero ellos de alguna manera llevarían ese mensaje, serían gente apartada para Dios, por eso dice gente santa para Dios, y su nombre sería Israel, o el significado que también tiene este nombre, los que luchan con Dios, los que están con Dios. Es importante entender que ellos serían
desde el pensamiento de Dios serían un pueblo especial, un tesoro que realmente serían delante de Dios a pesar de su fracaso, a pesar que no han cumplido tristemente todo lo que Dios tenía para ellos y lo que había, con todo siguen siendo un pueblo especial. Que Dios los haya castigado, los haya disciplinado, los haya de alguna manera dejado, no digo de lado por completo, pero que los haya dado a un costado en este tiempo, en su plan para con ellos. Eso no quiere decir que este pueblo no siga siendo especial, a pesar de muchas épocas en que hicieron barbaridades en su forma de ser. Con todo, Israel, por ser un pueblo escogido por Dios y un pueblo que Dios ha querido que sea su pueblo, por eso ellos tienen un plan diferente al que Dios le dará a la iglesia, o le está dando y le dará a la iglesia en el futuro. Recordemos que el futuro de Israel no es el mismo que el de la iglesia, aunque sean en las diferentes edades desde Pentecostés en adelante, la iglesia participa también. Con todo ello, Israel tiene una misión, por ejemplo, cuando vamos al tema milenial, y la iglesia tendrá otra misión o tendrá otro lugar también muy especial, que ya lo veremos quizás ahora al final para aclarar algunos puntos importantes en este aspecto. Cuando nosotros vamos a los creyentes, en el caso de la iglesia, los creyentes israelitas y gentiles desde Pentecostés, desde que entra en auge la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento, son miembros del cuerpo de Cristo, o sea, es la esposa de Cristo en formación. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cerca eran los israelitas, que tenían el conocimiento de todos estos pactos y todas estas cosas, las leyes y demás cosas, pero los gentiles no. Pero la paz fue anunciada dentro del período de Pentecostés, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, se anuncia por igual a ambos, a Israel y también a los gentiles. Ahora, es correcto entender también que en este tiempo que vivimos de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo está compuesto por estos dos pueblos, y la iglesia, si podemos decir, se transforma en ese tercer pueblo compuesto por israelitas y gentiles también. Así que la membresía y lo que es la composición del cuerpo del Señor se compone de ambos pueblos, pero en ese periodo, desde ese tiempo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se vaya la iglesia, se retira el cuerpo de Cristo, se retira la esposa del Señor, entonces ahí entra Israel. No estoy hablando de la gran tribulación en todo lo que abarca este tema, sino ahí entra Israel a volver a contactar con Dios, porque Dios lo va a empezar a llamar al arrepentimiento. Van a pasar por una prueba terrible, pero será la nación de Israel, pero la iglesia ya no estará aquí. Será tomada, será llevada y será guardada hasta la venida del Señor Jesucristo de este tiempo terrible. En el milenio, también ellos van a estar como una nación protagonista, por supuesto, y la iglesia estará en un estatus muy especial, que lo hablaremos un poco más adelante. Estará en un estatus muy especial que Dios le dará, porque es la esposa del Señor. Tendrá un carácter distinto, pero ambos, sí, en este caso pueblos, uno como nación y otro como esposa de Cristo, estarán como parte del milenio.
Bien, continuemos entonces con unos puntos más sobre estas diferencias entre Israel y la iglesia y vamos a ver el aspecto de adoración en Israel y la iglesia que viene al caso también entender un poco y así de esta manera vamos avanzando y dando un poco más idea de estas diferencias. El lugar de adoración de Israel se centraba en Jerusalén y esto también será así en la tribulación y en el milenio. El lugar de adoración en la iglesia es donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dijo el Señor Jesús en Mateo 18:20. Cristo está siempre en medio de su iglesia. En Daniel capítulo 6, versículo 10, nosotros podemos ver cuando Daniel oraba y dice este capítulo que él oraba 3 veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios y como lo solía hacer antes. Ahora es interesante que esta forma en que para Daniel era importante orar era que abría una ventana o trataba de visualizar hacia la zona de Jerusalén. Cuando nosotros leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón hace su oración inaugural del templo antes que llegue la gloria de Jehová, nosotros podemos ver que él en una parte de su oración había dicho que cuando el pueblo por sus rebeliones y su pecado fuera llevado lejos de esta ciudad, lejos de este lugar, si miraren hacia este lugar y oraren, tú les responderás. Bueno, esto era lo que estaba haciendo Daniel. Él había llegado a esa época que de alguna manera esa oración salomónica era un poco profética porque Dios obrando e inspirando esa oración, de alguna manera anunciaba de antemano que Israel entraría en cautiverio por el pecado. Quizás en ese momento estaban en un gran emporio de gloria, pero llegaría un tiempo en donde la rebeldía podría llegar y tendrían que orar a distancias enormes para esa época y orar hacia Jerusalén para que ellos sean oídos. Dice que cuando él había orado, en el capítulo 9 dice que Dios le dijo a Salomón que él había oído su oración y que tenía en cuenta todo eso que él había dicho. Ahora, interesante que Dios se preparaba para, de alguna manera, saber que su pueblo entraría en una rebeldía. Pero el lugar de adoración siempre para Israel y en la gran tribulación y en el milenio va a ser Jerusalén, va a ser ese territorio que está en el terreno, digamos, terrenal y siempre va a estar centrado en ese lugar. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, al diálogo en Juan 4 con la mujer samaritana, el Señor Jesús mismo le dijo a ella en relación a la adoración israelita, nuestros padres, perdón, la mujer samaritana decía, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Los mismos samaritanos reconocían, porque los israelitas una y otra vez decían y hablaban, que Jerusalén era el lugar de adoración. Cuando el reino se dividió en el reino del norte y reino del sur, en la época de Roboam y Jeroboam, cada uno se llevó sus cantidades de tribus y obviamente el lugar escogido por Dios siguió siendo Jerusalén, pero los israelitas hicieron otros lugares de adoración hasta que en la época de Omri y Acab llega el momento en que se establece a Samaria como lugar de adoración del reino del norte. Nunca Dios había dicho eso ni dado órdenes para eso, pero ellos estaban haciendo de alguna manera enfocándose en ese lugar porque no querían ir al lugar que Dios había establecido porque se habían rebelado de una manera adrede, intencional con Dios. Entonces, ella obviamente sabía lo que se decía en Israel, lo que se decía por parte de los judíos y la tribu sacerdotal, los levitas, incluso cuando
se hizo la Pascua en tiempos de Josías y Ezequías, muchos israelitas del norte habían llegado, en especial en la época de Ezequías. Pero es importante entender que para Israel, Jerusalén es un lugar muy importante. De hecho, cuando se estableció la nación de Israel ahora actual, esa fue por ese motivo que los israelitas religiosos, los que verdaderamente tenían ancestralmente, traían esa tradición de la religión y guardar los mandamientos, sabían que para que pueda haber adoración iba a tener que hacerse en Jerusalén para que se pueda construir un templo. Obviamente el anhelo del templo hasta el día de hoy sigue, pero es importante saber que así será. En la gran tribulación, Jerusalén será muy importante y vemos en Daniel 9, cuando miramos en este capítulo, que ya lo hemos consultado varias veces, en el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio de la ofrenda. Esto nos hace ver que para que Israel en la gran tribulación pueda adorar, va a tener que tener un templo. De hecho, Jesús hizo y citó esta profecía junto con la de Daniel 11 e hizo notar que iba a haber una abominación desoladora como lo hubo en la época de Antíoco Epífanes IV. Entonces es importante que entendamos que el templo se construirá con la tecnología de construcción que tenemos hoy. Ese templo se puede construir en pocas semanas en Israel y no habrá problema que empiece lo que es la adoración israelita de acuerdo al Antiguo Testamento, que es lo que ellos quieren. Entonces habrá un templo en la gran tribulación y de esa forma también estarán adorando a la manera que creen que así se adorará a Dios, pero tiene que haber un templo y siempre será en Jerusalén. Ahora, cuando vamos al aspecto del milenio, si vamos a Isaías capítulo 2, versículo 3, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entendemos sí o sí, en el caso de Israel, exceptuando el tiempo de la iglesia, exceptuando el paréntesis que hace la iglesia entre estos tres tiempos, la primera historia de Israel en el Antiguo Testamento, la historia breve que vivirá en la gran tribulación y el milenio, estos 1000 años que reinará Cristo en el mismo templo, incluso en Jerusalén. De ahí saldrá la palabra de Dios, la enseñanza, y vendrán de año a año a adorar al templo. Así que siempre la historia de Israel fuera del tiempo de la iglesia está caracterizada por una adoración en Jerusalén y con un templo. Primero, sí, por supuesto, antes del templo estuvo el tabernáculo, pero siempre hubo un lugar a donde los israelitas debían ir a hacer su tiempo de adoración. Ahora, en el caso de la iglesia, ahora sí vamos a la iglesia, en Mateo 18:20, como hemos dicho, dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Eso es en la iglesia. La iglesia no tiene un lugar específico de reunión, sino que en todo lugar donde hayan 2 o 3 hermanos, hermanas que se reúnen, ahí está Cristo, ahí ya hay una iglesia local nos referimos, pero la iglesia no tiene limitación geográfica para adorar, sino puede adorar en cualquier lugar, reunirse en donde quieran y pueden adorar el nombre del Señor. Volviendo al diálogo de la mujer samaritana con Jesús, en el capítulo 4, 21 al 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana, versículo 21, le dijo Jesús: mujer, créeme que la hora que viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los
judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. En esta declaración de Jesús a la mujer samaritana, él ya dio a entender que la adoración de ahora en más no sería ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, que era el lugar donde usaban los samaritanos para adorar. Ya no sería ese el lugar a donde tendrían que ir a adorar. La adoración ahora se iba a poder hacer en libertad en cualquier lugar y hayan 2 o 3, no hace falta que haya una convocación especial donde se junten entre 2, 3 hermanos y hermanas a orar, a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, no importa si es un templo, una casa, un campo o bajo de un árbol, en una pradera, no interesa, la iglesia está. La iglesia no está limitada a recintos y no está limitada a lugares geográficos. Que así lo quieran tener, templos y demás, está todo muy bien, pero la iglesia se mueve en el mundo como un conjunto de personas redimidas por la sangre de Cristo que en su conducta y práctica de la palabra de Dios viven y adoran al Señor. En esto se destaca la iglesia que se mueve en todo el mundo y no está limitada a un lugar geográfico como el caso de la adoración israelita, como lo hemos visto hace unos momentos. Vamos a continuar con un último punto relacionado al estudio que estamos haciendo. Después vamos quizás a hacer otro audio para algunas aclaraciones más. Pero Israel, en relación a lo que es el aspecto de esposa, dice: Israel es asemejado a la esposa de Jehová, a menudo a una esposa infiel. En Ezequiel capítulo 16 vemos un capítulo muy largo con más de 60 versículos, que se nos muestra a esa esposa, a esa como una esposa, pero es una comparación que se hace y a la iglesia se la ve como la esposa de Cristo. Ella es la esposa, no es comparada a una esposa, sino es a la esposa. Nosotros en el Antiguo Testamento, en relación a Israel, podemos ver en el versículo 16 de ese capítulo, 16 de Ezequiel, que es comparada a una esposa, que desde una chica muy pequeña, una nena, una niña, hasta la edad adulta, pero siempre en infidelidad. En Oseas vemos lo mismo. A Oseas se le hace ver que de alguna manera Israel es como una esposa que ha fornicado, que ha adulterado, también se ha dado a otros maridos y al pecado en relación a lo que Dios había estipulado de ellos. La iglesia es la amada esposa de Cristo, pero es la esposa, toda la iglesia, el conjunto de creyentes son la esposa de Cristo. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, que dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. De alguna manera usa esa figura israelita el apóstol Pablo para mostrar que los corintios están desposados, obviamente por la predicación del evangelio, al recibir a Cristo, fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, como vimos en la primera carta, capítulo 12, versículo 13, fueron introducidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y de esa manera quedan a la espera de la venida del esposo. Los corintios, esa iglesia, era parte de ese grupo de creyentes que se componen alrededor del mundo a lo que es la esposa del Señor. Bien, podemos ver también en Apocalipsis 19, vamos a Efesios primero, capítulo 5, versículo 27 en especial, pero voy a leer desde el 25 para dar
Un poco de contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino fuera santa y sin mancha. Bueno, esto es la obra de Cristo en el cuerpo, en la iglesia. Pablo está haciendo una comparación desde el versículo 22 en adelante hasta el final. Está haciendo la comparación de lo que debe ser un matrimonio en la iglesia, un matrimonio de miembros de la iglesia que debe compararse a un amor de esposo tan profundo como amó Cristo a su iglesia, que con sus errores, sus fracasos y con todo lo que tiene, Cristo la ama. Cristo la tiene en sus brazos como lo más especial y le da un valor. Cuando la iglesia sea librada, cuando los creyentes sean librados del cuerpo en el que viven ahora, de este cuerpo, de este tabernáculo terrestre, entonces serán totalmente puros, totalmente sin mancha, y así será presentada al Padre, así será presentada esta iglesia sin mancha y arruga, una iglesia que ya heredará ese lugar, ese ambiente que es inmarcesible, incontaminado, como lo dice Pedro también en su primera carta. Es importante entender que la iglesia tiene un lugar muy especial para Cristo, porque es su esposa, para Dios, porque es la esposa del Hijo. Todo el cuerpo de creyentes, todo lo que componen la iglesia son la esposa de Cristo. No es que son comparados a, sino que es la esposa del Señor. Incluso cuando vamos a Juan 3, nosotros podemos ver que Juan el Bautista, mientras bautizaba en Enón, mientras hacía algunos discursos, dice que está el amigo del esposo y que es el Espíritu Santo. Él es el que vela por esa esposa, la sostiene, de alguna manera la mantiene para que pueda seguir adelante. Con eso no estoy diciendo que todos los miembros de la iglesia son muy buenos, son siempre todos santos y ninguno se equivoca, ninguno comete pecado. No, mientras estemos, como dice Pablo, en este cuerpo de muerte, que él mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vamos lamentablemente a tener una lucha intensa con el pecado y que a veces, si no nos fortalecemos en Cristo, vamos a caer, vamos a ceder a la tentación. Pero debemos saber que a pesar de lo que se viva y quienes sean los creyentes, si son redimidos, si son salvos, están sellados por el Espíritu Santo, debemos saber que ellos son miembros de la iglesia, son miembros de lo que es la esposa, el cuerpo de Cristo. Y Dios le va a dar un lugar muy especial a la iglesia en la eternidad por ser esa esposa, porque la iglesia es ese grupo. Por ahí Israel, ese era el tema que tenía, pero la iglesia es un cuerpo de personas, hombres y mujeres que la componen, que son santos en el sacrificio de Cristo y en la obra redentora de Cristo. Posicionalmente tienen una santidad muy importante. Por eso es importante entender, valga la redundancia, que la iglesia, por más que a veces los miembros tengan ciertos comportamientos incongruentes con lo que debería ser un cristiano, por eso Pablo a los corintios les dijo que eran carnales, porque era tal la pecaminosidad con la que se conducían que dice, no los puedo llamar espirituales. Lo ideal sería que todos los creyentes sean espirituales, pero lamentablemente en la realidad no es tan así. Pero lo que debemos entender es que la iglesia, al ser esposa, la salvación en los creyentes no se fía de la conducta de los creyentes, sino de la obra que Cristo ha hecho por ellos una vez y para siempre, como ya lo hemos visto en otros audios anteriores sobre este tema en relación al sacerdocio. Así que
hay que entender que la iglesia como un todo participará en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es la esposa única, es un cuerpo solo, con miembros un poco más falentes que otros, pero sigue siendo la esposa de Cristo. Cuando Él venga en el arrebatamiento, por eso se hace la transformación de todos los que estén en vida y resucitarán en cuerpos incorruptibles, dice Pablo en 1 Corintios 15. Por eso será presentada sin mancha y arruga. Cristo no va a mirar en la iglesia cómo se comportaron los creyentes cuando va a venir a buscar su iglesia, sino que va a mirar quiénes tienen el sello de Dios, quiénes tienen el sello del Espíritu Santo, y esos participarán en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasará después del arrebatamiento con los creyentes que han vivido? La Biblia habla del tribunal de Cristo, habla de un momento en que nos tendremos que presentar ante el Señor y se manifestará que hemos sido en el cuerpo. Dice allá eso en 2 Corintios 5, 10 y 11, y también lo vemos en Romanos 14, versículos 10 y 11. Es importante saber que obviamente se va a manifestar lo que hemos sido, pero eso ya lo juzgará el Señor. Eso dirá el Señor, y cada uno, dice, recompensará, será galardonado, recompensado según haya sido su obra. Así que esto lo vamos a dejar para el Señor, porque Él sabrá quién ha sido un buen creyente y quién no. Lo que sí tenemos que nosotros preocuparnos como parte de la esposa de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, preocuparnos de ser hallados fieles y de ser hallados sin salir de su presencia avergonzados. Así que hay que tener bien en cuenta esto. Pero sigamos un ratito más con unos pasajes en relación a esto de la esposa de Cristo. En Apocalipsis 19, 7 al 8, dice, es un pasaje bien conocido para todos y vamos a ver algo aquí en esto. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Ahora, esta esposa, el Pablo en Efesios 5:27 habíamos visto que sería presentada a la iglesia sin mancha y arruga, sin nada. El lino fino mostrará la obra de Cristo, que por la fe hemos alcanzado la justificación y tenemos paz para con Dios. Ahora, es importante entender que cuando la iglesia sea presentada para las bodas y sea vista por todos, no será vista con todas sus fallas, no será vista con todos los pormenores que ha tenido que soportar a lo largo de su historia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Quienes observen a la esposa de Cristo la observarán resplandeciente, con un lino finísimo, con un aspecto bellísimo, hermoso, y todos los que lleguen a la salvación en los diferentes tiempos y en las resurrecciones que van a participar, todos tendrán que observar la belleza de esa esposa de Cristo, ese fulgor que tendrán, porque la gloria de Cristo mismo va a iluminar a través de todo lo que es su esposa. Es importante entender bien esto, porque este es un futuro glorioso que tiene la iglesia, y que en la segunda venida será manifestado esa belleza y esa gloria en la que habitará la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Es muy importante. Hoy el sentir de la esposa, el deseo de la esposa de Cristo, la iglesia debería orar, y como lo hace o lo recuerda el apóstol Juan, versículo 17 del capítulo 22, y el Espíritu y la esposa dicen, no dice que la esposa solo dice, el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita en la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu. Por eso es especial la iglesia en relación a Israel en el Antiguo Testamento, porque
Los israelitas también tenían esta oportunidad desde la generación que vivió en el tiempo de Jesús y en el tiempo del comienzo de la iglesia, podía haber sido parte de este cuerpo, de esta esposa en donde habita el Espíritu Santo y que podrían haber dicho, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. La iglesia debe tener esa oración, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Deberíamos siempre estar anhelantes de esto. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Oramos por ello? Oramos para que como la esposa de Cristo que somos todos los creyentes, podamos ser elevados pronto a su presencia y ser librados de todo lo que tenemos que soportar estando en este cuerpo pecaminoso y corrupto. Debería ser nuestro anhelo, debería ser lo que quisiéramos buscar. Recordemos que la iglesia también tendrá un lugar muy especial en el milenio. Recordemos que será la esposa la que estará reinando con Cristo. Estará con Cristo porque será. Hay un libro, voy a quizás dejar esto para que se entienda mejor. Permítaseme, por favor, hacer una ilustración. Incluso es un ejemplo bíblico. No voy a hacer una ilustración de algo que no tiene nada que ver con la Biblia, pero hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que puede ilustrarnos en una manera bastante interesante cómo será esa relación en el milenio con Cristo, la iglesia e Israel como nación, la gloriosa nación de Israel, la capital de naciones y cabecera de montes. ¿Y cuál será la iglesia? Cuando nosotros vamos al libro de Esther, es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios, no menciona el nombre de Dios, y por eso es importante que aunque está ahí, fue puesto como parte del canon, es importante ver la historia como se cuenta en ese libro. De hecho, nace una fiesta, la fiesta del Purim también en ese libro, que fue de alguna manera, no fue rechazada por Dios, pero es bueno que veamos que en esa fiesta Dios había de alguna manera mostrado lo que pasaría en un futuro glorioso a Israel. Ahí vemos a un rey, se llama Asuero. Vemos a una reina, me refiero en este caso a Adasa o a Esther, y vemos a un pueblo que se llamaba, ahí se lo llama los judíos, que estaban en todas las partes del reino de Asuero. Ahora, es interesante que el rey Asuero dominaba sobre todo lo que había conocido hasta el momento. Dice que eran 127 provincias y Susan era la capital del reino. Ahora, había una reina que estaba en un lugar muy especial, tenía su casa propia, tenía sus sirvientes y estaba siempre protegida. En este caso, Esther era la reina que había sido de alguna manera protegida y estaba en un lugar sobre todos los israelitas que estaban en el resto del reino, incluyendo aquí a Mardoqueo, que aunque quedó con un estado de gloria, pero no tanto como la reina Esther. Mardoqueo no llegó a ser el rey o después algún tipo de rey, pero fue un gran príncipe. Recordemos que el milenio está también de alguna manera compuesto en su gobierno. No es el tema y no quiero entrar demasiado porque no era el tema que teníamos que tocar, pero el milenio es un tiempo en donde el gobierno se va a erigir en varias posesiones, en varias categorías de grados en el reino, y es importante entender, la iglesia, como hemos visto, pertenece al reino celestial. La iglesia tiene su habitación celestial. Y es importante que entendamos que la iglesia, aunque va a reinar con Cristo, pero va a iluminar la tierra desde la Nueva Jerusalén, y la iglesia estará siempre con Cristo, porque la Biblia dice que cuando la iglesia se parta de aquí, estará para siempre con Él.
No dice solo con Israel, sino con él, o sea, estará con Cristo. Donde esté Cristo reinando, ahí estará la iglesia también en un lugar muy especial y se cree, se entiende que puede estar en la Jerusalén celestial que descenderá, va a descender e iluminará a todas las naciones por la gloria de Cristo. Es importante entender que Dios estará ahí y la iglesia estará cerca de Cristo en el milenio y reinará con Cristo, pero siempre como la esposa, como vamos a usar ese término más humano, como la reina. Lo del libro de Esther solo di como ilustración. Por favor, no quiero que se diga que he querido decir que el milenio está de alguna manera en el libro de Esther. No, no, no. Lo que quiero dar es solo un ejemplo de cómo podría funcionar y cómo podemos entender mejor el tema del reino milenial y la iglesia. Pero recordemos, terminando este estudio, que la iglesia de Cristo tiene un lugar muy especial para Dios, porque es la esposa de su Hijo. Es un cuerpo de personas que han sido redimidos totalmente y su esperanza no está en un futuro incierto y no está en pruebas que tendrán que pasar después para ver si están suficientemente santificados. No. La iglesia de Cristo está para ser arrebatada y una vez que sea arrebatada será libertada totalmente del pecado y estará purificada y sin mancha totalmente y lista para todo lo que es el plan de Dios a futuro para nosotros ahora, a futuro para la iglesia. Así que recordemos, una vez que la iglesia se vaya, será purificada totalmente, será sacada de este tabernáculo terrestre para estar en una casa no hecha de manos según Dios. Es importante entender y esa es la promesa de la palabra de Dios para la iglesia. Y como hemos dicho, Israel tendrá su estatus glorioso también aquí en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal, en donde cumplirá ese reino tan anhelado por ellos, ese reino mesiánico donde Cristo estará reinando y así de esa manera también las naciones harán honor a lo que prometió Dios en las profecías del Antiguo Testamento y tendrá ese tiempo de gloria también que tanto anhelan. El futuro para ambos es muy glorioso. Es un futuro grandioso que Dios le promete a cada uno en forma distinta, en funciones distintas, pero tendrán un tiempo glorioso, tendrán un futuro glorioso que nadie les podrá quitar. Que Dios nos ayude y nos siga guiando siempre en el estudio de su palabra y doy gracias a Dios por la oportunidad que me han dado de exponer esta semana y espero el tema haya sido de ayuda y pido disculpas si por ahí por avanzar un poco rápido, por ahí no me he dejado entender correctamente. Espero poder de alguna manera ayudar con las respuestas. Si surgirán preguntas, ayudar con las respuestas.